El cine de terror casi siempre ha basado sus películas en fantasmas, seres del inframundo o psicópatas dispuestos a acabar con adolescentes en la cabaña del lago. Pero, ¿y los dinosaurios? Nadie se acuerda de los dinosaurios. Entonces llega Steven Spielberg, que después de haberse sacado la batuta con E.T., se acuerda que hacía millones de años hubo unas criaturas gigantes llenas de garras y dientes que acojonan más que cualquier enmascarado con una infancia complicada. Y ¡pum! Jurassic Park. Éxito mundial. Gracias a la saga Jurassic Park, los dinosaurios se convirtieron en la gallina de los huevos de oro de la industria del entretenimiento de finales del siglo pasado. Y ahí estaba Shinji Mikami agazapado cual velociraptor acechando a su presa para introducirlos en los videojuegos, y que mezclándolos con la fórmula ya vista en Resident Evil, formuló uno de los survival horror más relevantes de la historia, Dino Crisis, o Dino Crisis, como prefiráis. Creado por Shinji Mikami y desarrollado por Capcom, Dino Crisis se convirtió por méritos propios en uno de los juegos más vendidos de 1999, teniendo una segunda entrega que, a pesar de haber recibido durísimas críticas, a mí me parece un buen juego. Luego veremos por qué. Y bueno, una tercera entrega que, por decirlo suavemente, fue una p***. Dicho esto, suscríbete y dale a like para acompañarme hasta el final de esta aventura. Que además hoy tenemos sorpresita en el canal. Porque hoy, para todos ustedes, Dino Crisis 1, el Dino Juego. La misión a priori es sencilla. Debemos infiltrarnos en unas instalaciones militares ubicadas en Isla Ibis, al norte de Europa, para repatriar al Dr. Kirk, el cual ha estado trabajando en secreto en algún tipo de energía limpia capaz de acabar con la crisis energética mundial. El equipo de rescate está formado por 4 miembros: Gale, el jefe de la operación; Rick, un genio informático; Cooper, que la diña nada más bajarse del helicóptero; y Regina, nuestra protagonista. En las instalaciones todo está bastante rarito. Nadie por la zona, la corriente está cortada, casquillos de bala, charcos de sangre, alambradas deshechas y un cadáver totalmente descuartizado. That's disgusting. Disgusting. Perdón. Sigamos. Primer objetivo, restablecer la corriente, aunque por algún motivo las farolas sí funcionan. En fin, problema, dinosaurios. Solución, Run. ahí te quedas. Ya puestos fuera de peligro, nos ponemos en contacto con Rick, que después de ponerse a salvo en una sala segura, como el buen cobarde que es, se descojona de nosotros cuando le contamos lo del lagarto. Y nos pide amablemente que vayamos a la sala de control para ponernos al día de la situación. Atravesamos unos pasillos en los que se oyen ruidos realmente sospechosos, mod del Spider-Man para subir a los conductos de ventilación, damos de comer a un par de velociraptores y por fin nos encontramos con Rick. La planta baja de las instalaciones aún no tiene corriente y Cooper, que no da señales de vida, ni las va a dar, es quien tiene la radio para solicitar la evacuación, y Gale se encuentra en paradero desconocido. Toda la misión marcha sobre ruedas. Regina de alguna manera es capaz de esconder una escopeta o un lanzagranadas en algún lugar del uniforme sin que se le vea, pero esta es incapaz de arrancar las hojas de los cuadernos en las que haya códigos importantes, así que te recomiendo que cojas papel y bolígrafo porque el juego está llenito de códigos de desbloqueo de puertas, códigos de personal o de cajas fuertes, y que son absolutamente necesarios para avanzar. Exploramos la primera planta, recorriendo cada sala y tomando nota de cada documento en busca de alguna pista sobre Kirk. Subimos a la segunda planta, empujamos una plataforma de hormigón que tiene pinta de pesar varias toneladas y encontramos un superviviente en la sala del jefe. A survivor. El pavo está re bien jodido y se muere de una según le preguntamos por Kirk. Esta gente creo que está ocultando algo. No diré nada. Jumpscare del T-Rex para poner a prueba nuestra salud cardíaca. Regatito Ronaldinho para escapar de la sala. Otro jumpscare para terminar de pararnos el corazón. Y aparece Gale para salvarnos el culo justo antes de ser devorados por el velociraptor. Todos sabemos que en caso de ser atacados por manadas de dinosaurios sanguinarios, la opción más inteligente es separarse de tus compañeros e irte a ponerte a salvo mientras mandas a la pelirroja a reactivar la corriente del sótano. Tremendísimo este líder. Una vez activado el generador del sótano, volvemos a la sala de control a reunirnos con nuestro equipo y a planear el siguiente paso de la misión. Pero justo en ese momento recibimos una señal de socorro de un compañero. ¿Podría ser Cooper? No. Cooper no es. Y aquí debemos tomar la primera decisión importante del juego. O hacemos caso a Gale y nos ceñimos al plan de encontrar a Kirk y huir de la isla, o nos unimos a Rick en busca del compañero para intentar salvar su vida. Que te den por culo, Gale. Como buen grupo de Boy Scouts del más elevado nivel, nos volvemos a separar haciendo caso omiso a nuestro líder y en busca de nuestro compañero en apuros. ¿Con permiso? Sí. Perdona, me gustaría pasar. Joder, me están poniendo fino. A ver.
Vamos a curarnos un poquito. Vale, ahora, gracias. Atravesamos un patio en el que un pterodáctil intenta hacer un graffiti con nuestra cara y nos encontramos con Tom, el compañero que nos pedía auxilio. Tom es un agente encubierto que lleva bastante tiempo infiltrado en las instalaciones siguiendo la pista de Kirk, al que se daba por muerto desde hace varios años, y que ha servido como informante para llevar a cabo la misión, omitiendo, claro, el irrelevante dato de que toda la isla está plagada de dinosaurios. Poco después se muere, dejando a disposición de todo el mundo un arma que tiene pinta de ser bastante letal, pero que a nadie se le ocurre coger. ¡Ojo al pajarraco! Niquelao. El juego está llenito de puzzles, desde algunos muy simplones como los de alinear las baterías de colores para encender los generadores, hasta otros bastante más elaborados como los putos paneles móviles con dibujitos que realmente son un dolor de huevos, o en el que toca ahora, las tuberías, en el que tendremos que alinear 3 tuberías de colores en la posición y orden correcto para encender el generador principal. Bastante jodido, la verdad. Además, para hacerlo todo un poquito más complicado, las armas y municiones brillan por su ausencia, cosa que realmente está bastante bien, porque da ese punto de supervivencia que tanto hace falta en los survival horror y que te ayuda a mantener ese toque de tensión y a tener que pensar dónde merece la pena y dónde no gastar munición. Lo que sí encontraremos en más cantidad son químicos con los que poder crear dardos tranquilizantes para poner a dormir a los dinosaurios durante un tiempo, o para crear objetos curativos y evitar morir desangrada por los pasillos. Y créeme, más te vale ir bien cargaditos de estos, porque si decides ahorrar munición y esquivar dinosaurios, o eres el dios del timing o te vas a llevar bofetones hasta en el carnet de identidad. Avisado quedaste. Seguimos. Nos marcamos un buen puré de pterodáctilo y ya estamos preparados para bajar a los laboratorios. Venga, hasta luego. Aquí ya empezamos a enterarnos de la movida. Kirk vino a estas instalaciones a trabajar en un proyecto de energía limpia conocido como la tercera energía, pero algo salió mal, y en uno de los experimentos de repente de la nada empiezan a aparecer dinosaurios por toda la isla. Pero Kirk, lejos de querer salir de allí, está dispuesto a quedarse para analizar los resultados de las pruebas. Y claro, Gale, que ya está un poco cansado de soportar criaturas prehistóricas y científicos locos, se pone un poco intenso y le obliga a abandonar el proyecto y huir de la isla con ellos. Conseguimos poner en marcha la antena para solicitar evacuación, somos sorprendidos por el T-Rex que nos mata una vez, llega incluso a matarnos 2 veces el muy hijo de la gran puta, y llegamos por fin al punto de extracción donde nos están esperando. Esto es bastante curioso porque para llegar nos hemos tenido que pasar un buen rato empujando cajitas para abrir camino, cosas del gameplay. Y cuando ya parece que vamos a cumplir la misión, aparece de nuevo el T-Rex y se carga el helicóptero a mordiscos. Jugamos al pilla-pilla con él, Kirk escapa y es hora de buscar una ruta de escape alternativa. Toca investigar los subterráneos. Lo primero, reactivar la corriente, como ya es costumbre. Rick se vuelve a quedar resguardado en una sala segura con la intención de que Regina haga todo el trabajo sucio. Ni rastro de Kirk y Gale está en paradero desconocido otra vez. La misión no puede ir por mejor camino. Observa esto. Si te pensabas que lo de poner velociraptores de color azul más rápidos, más fuertes o más inteligentes fue un invento de Jurassic World, te equivocas, my friend. Esto ya se le había ocurrido a Dino Crisis hace más de 20 años. Ojito, encontramos una posible ruta de escape en unos embarcaderos de los subterráneos. Conseguimos la tarjeta de acceso y ¡sorpresa! Una especie de vórtice espacio-temporal nos corta el camino. Esto ya tiene que ser una broma de mal gusto. Nos encontramos con Kirk en su laboratorio personal y el fulano, aparte de tener unos aires de grandeza extremadamente subiditos, A god or a devil? Tranquilízate, bro, que el arma la tengo yo. Nos cuenta que la tercera energía tiene la capacidad de modificar el espacio-tiempo y transportar diferentes épocas a diferentes lugares. O algo así. Creo. Increíble el canelo que se tuvo que apretar Mikami para inventarse esta mierda. Y hablando de mierda, mira el pedazo de truño que se ha marcado alguien para dejar así esta habitación. Sangre dicen. Sangre mis cojones. Para detener el vórtice tendremos que sobrecargar el reactor de la tercera energía a riesgo de poder ser enviados a cualquier otra parte del espacio-tiempo. Tampoco tenemos otra alternativa, así que conseguimos las piezas necesarias para ponerlo en marcha, jugando un poquito a los mecanos, activamos el reactor y parece que todo vuelve a ir sobre ruedas. Pues amigo, olvídate de todo eso, porque la activación genera un terremoto que deja sepultado a Gale bajo unos escombros. Kirk vuelve a escapar, sin quitarle el arma a Gale, esto ya no suena de algo. Y la misión se vuelve a ir al garete. Toca ir a rescatar a Gale y de vuelta por el tocapelotas de Kirk, que realmente ya me tiene un poco cansado. Damos con él de nuevo por, no sé, 35ª vez tal vez, y ya no hay tiempo de volver al embarcadero. Sin embargo, cerca hay un helipuerto con un helicóptero que nos puede servir para escapar. Pero esto no podía acabar así. De camino al helipuerto aparece el puto T-Rex a joder la marrana una vez más. Lo mantenemos a raya granadazo limpio y conseguimos escapar por fin de la isla, no sin antes freír de un bombazo al T-Rex. Y por fin, misión cumplida. Game over.
Dino Crisis llegó justo cuando tenía que llegar. Usando la jugabilidad de Resident Evil, consiguió generar verdadero pavor entre los fans del género, basando su gameplay más en la exploración que en el combate directo. Para eso ya estuvo Dino Crisis 2, un Dino Crisis mucho más arcade y en el que reventar dinosaurios con un arsenal de armas tremendo era el pilar fundamental. Solo por esto recibió muchísimas críticas, que si no da tanto miedo como el 1, que si no es un survival horror, que si no sé qué... Cállate, joder. Entre los dos juegos explotaron dos formas diferentes de enfrentarte a dinosaurios, y por esto me parecen dos pedazos de juegos. Si quieres que haga un vídeo también sobre el segundo título, déjate un buen like y házmelo saber en los comentarios. Yo soy Intiana y nos vemos en... Espera. Que tengo algo para ti. Pues ya somos más de 2.500 personas y se nos va a ir un poquito la cabeza, y si somos capaces de doblar la cifra, tengo un regalito para ti. Mira qué microfonito te tengo guardado. Con su brazo, su micro, su araña, su filtro, su todo. Así que ya sabes, si quieres que sea tuyo, comparte el vídeo, dale like, que contra antes lleguemos a los 5.000 suscriptores, antes puede ser tuyo. Lo único que los envíos de momento solo van a estar disponibles para España, ya lo que hay. Muchas gracias a todos por el apoyo y por las suscripciones y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto, amigos!